darnos una idea del concepto general. Entonces, innovación para la sostenibilidad, ¿verdad? ¿Por qué hablar sobre este tema? ¿Cuál es la relevancia de hablar de innovación para la sostenibilidad? Y bueno, hace algunos meses leí este artículo que están viendo en este momento en la pantalla. Bueno, nada más para que sepan, este webinar va a quedar colgado en la web y la presentación se las vamos a mandar también por correo a los que se registraron. Entonces, por cualquier cosa, ¿verdad? Como les contaba, hace algunos meses vi este artículo eh, del Harvard Business Review que básicamente nos habla, es interesantísimo, pero de cómo todos los esfuerzos de innovación de las empresas a nivel mundial en este momento están teniendo que ver de alguna u otra manera con la sostenibilidad, ¿verdad? Y es que vean lo que dice ahí en la primera frase. Para mí lo que dice en la primera frase es clave. No hay otra alternativa que el desarrollo sostenible. ¿Verdad? Para mí esta frase es sumamente poderosa porque básicamente lo que estamos viviendo, lo que estamos dándonos cuenta desde el punto de vista no solamente de los desafíos organizacionales, sino también de los desafíos de desarrollo, de país, mundiales, ¿verdad? Lo que nos estamos dando cuenta es que si no generamos un cambio hacia modelos productivos y de consumo más sostenibles y más responsables con nuestra sociedad y con nuestro medio ambiente, es tan sencillo como que nuestra supervivencia está en juego, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la innovación para la sostenibilidad cobra relevancia. Y por eso también para mí a nivel personal es un tema tan apasionante, tan bonito, con el cual me gusta mucho trabajar con las empresas y capacitarles y acompañarles en esto porque es cómo innovamos para sobrevivir, ¿verdad? Si lo pensamos de esa forma, creo que es bastante evidente por qué necesitamos generar capacidades de innovación, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel social, para poder atender todos estos problemas y todos estos desafíos. Esto es un poco de lo que les comentaba previamente, ¿verdad? Quería nada más ver brevemente que esta es la Agenda Internacional de Desarrollo, ¿verdad? Para los que no los conocen, estos son los ODS o los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Eh, Estos son 17 objetivos que reúnen en total 169 metas que ha planteado la ONU desde el año 2015 hasta el año 2030, que son los objetivos de la humanidad que tenemos durante este periodo. Entonces, como pueden ver, se trata de fin de la pobreza, fin del hambre, igualdad de género, educación de calidad, acción por el clima, que es de los temas que más... Eh, que es de los temas que más auge están teniendo en este momento y los que más crisis representan desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista general, ¿verdad? Vemos que son objetivos bastante ambiciosos, ¿verdad? Probablemente ustedes pensarán, bueno, si en miles de años la humanidad no ha podido solucionar la pobreza, lo vamos a lograr en estos 11 años que nos quedan, ¿verdad? Bueno, esas son las grandes preguntas, las grandes interrogantes. Los invito a conocer más sobre los ODS, a conocer cuáles son las metas, porque además cada uno tiene sus metas asociadas y las metas están relacionadas entre sí, porque si bien aquí estamos viendo 17 cajitas de diferentes nombres y diferentes temas, la verdad es que por detrás todo esto se ve como una sola maraña porque todos los temas de alguna u otra forma están relacionados. Entonces, básicamente, las empresas de unos años para acá no solamente han querido alinear sus estrategias a los principios de la sostenibilidad, sino que también han querido vislumbrar esas estrategias a la luz de los ODS. Entonces ya se han generado diversas herramientas y metodologías para poder de cierta manera ver cuáles son los objetivos y cuáles son las metas que atañen de manera más latente mi operación empresarial.
¿verdad? Entonces, cuando yo conecto mi operación con los principios de la sostenibilidad y con los ODS, eh, realmente me doy cuenta que tal vez muchos de los objetivos y de los retos para los cuales yo estoy queriendo innovar de alguna u otra manera se relacionan con la sostenibilidad. Entonces, he ahí la relevancia de por qué necesitamos crear las capacidades para esto. Aquí quiero enseñarles brevemente cómo se ha visto esto a lo largo de los años, ¿verdad? Cómo se ha visto la innovación para la sostenibilidad y con algunos ejemplos de casos prácticos, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional. Ahí entre las personas inscritas me pareció ver a doña Yaudicia, que es de la empresa Florex, y ahí los tengo dentro de los casos, ¿verdad? Entonces, bueno, si doña Yaudicia está por ahí, mucho gusto, doña Yaudicia, saludarla y felices de siempre mencionar a Florex. eh, bueno, primeramente, cumplimiento como oportunidad. Y cuando estamos hablando aquí de cumplimiento, estamos hablando de cumplimiento legal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la innovación que las empresas podemos hacer en este momento a nivel de cumplimiento? Bueno, en efecto, tratar de predecir, tratar de tener esa sensibilidad de cuáles son los cambios que se están generando a nivel de mercado y que es posible que puedan cobrar una relevancia a nivel legal, ¿verdad? Por ejemplo, quiero ponerles el caso de la empresa Hewlett Packard o HP, que supongo que todos y todas la conocen en los años 1990. En los Estados Unidos, en estos años, se estaba hablando muchísimo de lo dañino del material LED, ¿verdad? Que creo que tal vez algunos y algunas podemos conocerlo. Es un material que se usa mucho, es un metal que se usa mucho para los productos electrónicos, ¿verdad? Pero que en ese momento se estaba hablando de las diferentes consecuencias a nivel de salud que podía tener. Y bueno, comenzó el lobby a nivel legal, a nivel político y todo. Y Hewlett Packard en ese sentido pudo predecir ese cambio legal. Ellos utilizaban muchísimo esto que les menciono, el lead, ¿verdad? Para todos sus diferentes productos y de cierta manera pudieron predecir el cambio legal, fueron haciendo los cambios a nivel de operación, a nivel de productos, y de esa forma pudieron, para el momento en que el cambio legal entró en vigencia, estar ya en línea y no tener, por ejemplo, un plazo determinado, porque lo que sucede en estos casos es que la ley da un plazo de transición, ¿verdad? Por ejemplo, de unos meses o de un año, por ejemplo, para que toda la sociedad se alinee a lo que dice en esa ley. Entonces, por ejemplo, aquí en Costa Rica, como tal vez algunos habrán podido ver en las noticias, en los medios, o los últimos meses hemos estado muy fuertemente con el debate en torno a la regulación de la utilización de plásticos de un solo uso a nivel comercial, ¿verdad? Sobre todo por la contaminación a nivel de residuos que hay y los océanos. Y bueno, un poco de lo que todos probablemente hemos podido ver. Eh, y entonces, en ese caso, la interrogante para las empresas es cómo podemos ir, porque si bien no han pasado las leyes y todavía hay un gran debate por delante, ¿verdad? Y hay una gran incertidumbre sobre en qué dirección se va a desarrollar este cambio legal. Bueno, independientemente de eso, podemos ir a hacer el esfuerzo, podemos ir viendo qué otras alternativas hay en el mercado, cuáles serían diferentes formas en las que podemos eh, tal vez llevar al mercado nuestros productos y nuestros servicios o trabajar nuestros modelos de negocio o modificar nuestros procesos o lo que sea necesario, ¿verdad? Para hacer frente, aquí de lo que se trata es de hacer frente a cambios legales de una manera anticipada, ¿verdad? Para de esa forma poder manejar más fácilmente los riesgos y los procesos a lo interno que se tienen que llevar a cabo. La segunda fase que enfrentan las empresas cuando estamos hablando de innovación para la sostenibilidad es que, bueno, una vez que hemos ordenado la casa, pasamos a preocuparnos por nuestras cadenas de valor. Y en efecto,
la guía ISO 26000 lo que nos manda es a transferir buenas prácticas, a transferir los principios de la sostenibilidad a toda nuestra cadena, hacia atrás y hacia adelante también. Entonces, no crean, para eso empresas transnacionales a nivel mundial, pensar en la cadena pensar en su cadena es sumamente complejo porque es una cadena de valor global, es una cadena de valor internacional donde entran ordenamientos jurídicos de distintos países en juego, diferentes prácticas, diferentes culturas, en fin, es todo un desafío, ¿verdad? En este sentido, los invito a revisar el caso de Lipton Tea. Lipton Tea es el té que es una marca que tiene la empresa global Unilever. Eh, Ellos hace unos 12, 15 años se vieron con el gran desafío de tener que modificar las prácticas ambientales en torno al cultivo y la cosecha del té, porque resulta que a nivel agroindustrial es de los sectores tal vez que presentan más desafíos en torno a, por ejemplo, trabajo de niños y niñas, trabajo forzoso, respeto de los derechos humanos y también, por supuesto, cumplimiento ambiental, ¿verdad? Por las grandes extensiones de tierra que se ponen en juego para este cultivo y además la forma en cómo se cosecha. Y entonces, bueno, ellos tenían productores y productoras de té prácticamente por todo el mundo y tenían que alinear toda esa cadena a nuevos principios. Entonces, básicamente, y aquí nuevamente los invitamos, ellos recurrieron a las alianzas. Ellos se aliaron con organismos capacitadores en todos los lugares del mundo en donde ellos tenían productores y productoras de té, desarrollar un programa de fortalecimiento y de acompañamiento para los productores y las productoras, por medio del cual se hacía transferencia de buenas prácticas, se hacía transferencia de conocimientos. Eh, Perdón, brevemente voy a proceder a silenciar el micrófono porque estoy recibiendo un poco de transferencia, de interferencia, perdón. Ok, listo. Ellos se vieron obligados a hacer, como les digo, este programa de fortalecimiento y para eso contrataron diferentes organismos y entes de capacitación técnica y de acompañamiento y de esta manera pudieron no solamente transferir capacidades a los productores y productoras, sino también mejorar sustancialmente los estándares a nivel mundial. Entonces, y bueno, ciertamente al principio de este reto, no había manera en cómo se pudieran cubrir los gastos, ¿verdad? Porque, como les digo, era una cadena de valor global, ¿verdad? Que estaba siendo demandada por nuevos estándares de parte de las personas consumidoras. Y al final, eh, el retorno no solamente fue a nivel de reputación, a nivel de licencia social, ¿verdad? Y a nivel de fortalecimiento de los productores y productoras, por supuesto, sino que también, dado que el té ahora estaba siendo producido y cosechado de manera sostenible, eso pudo generar eh, un gane de incluso una mayor cuota de mercado, porque pudieron tener acceso a un segmento de personas consumidoras que en efecto preferían pagar un poco más caro, pero pagar por un té que sabían que estaba siendo producido con buenas prácticas. Entonces, bueno, es ese tipo de retorno que tenemos al impulsar todos estos temas a nivel de nuestra cadena. En Costa Rica, bueno, les cuento, hace 2 años, ¿verdad? Coca-Cola a nivel mundial dijo a todos los productores y productoras de azúcar, a partir del año 2020 únicamente voy a comprar azúcar sostenible, azúcar certificada con el esquema Bonsucro. Es un esquema brasileño, si no me equivoco. Entonces, bueno, como ustedes saben, el azúcar en Costa Rica se produce por medio de muchísimos productores y productoras, ingenios que la procesan y al final se vende a través de la Liga Agroindustrial de la caña de este azúcar, que es laica, ¿verdad? Eh, pero no hay distinción de cuál productor es, de cuál ingenio vino, o sea, es
azúcar de Costa Rica, generalmente, ¿verdad? Con el azúcar se ha dado históricamente el problema de que es un sector sumamente propenso al trabajo infantil y a malas prácticas en torno a la salud y seguridad ocupacional, porque la zafra se ha catalogado incluso como una actividad peligrosa por parte de la OIT, ¿verdad? Por eso es que ahora la zafra casi siempre se hace con máquinas, ya casi no se hace con gente, en fin. Entonces Laika tuvo que hacer una inversión por medio de fondos de un proyecto que se llama Al Invest de la Unión Europea para capacitar y fortalecer a productores y productoras y a ingenios, ¿verdad? Se capacitó a 200 de los 7,000 productores, imagínense una pequeña parte apenas y aún así son un montón, y a 13 ingenios de la zona norte y la zona sur, para precisamente empezar a introducirlos a la idea de que ya el mercado está cambiando y eso también va a ser de cumplimiento legal, ¿verdad? De cumplimiento legal, por supuesto, y porque el mercado se los está exigiendo. O sea, Coca-Cola dijo, a partir del año 2020 yo no compro azúcar que no esté bajo este esquema. Entonces, obligatoriamente nos vemos forzados a hacer transferencia de todos estos temas a nuestra cadena. ¿Cuál es la siguiente fase? Diseño de productos y servicios sostenibles, ¿verdad? Ahí tenemos el caso que se dio hace ya muchos años y que probablemente ustedes han visto en el supermercado, la empresa Clorox con su tema, con sus productos amigables al medio ambiente, que es una línea que se llama Greenworks, ¿verdad? Aquí en nuestro país tenemos la empresa Florex, que también innovó muchísimo en el mercado al introducir productos de limpieza con certificado de biodegradabilidad y además son una empresa AED, ¿verdad? Laika también es una empresa AED. Eh, entonces, bueno, este es un ejemplo también de que la innovación en efecto sucede a nivel de productos, a nivel de servicios también. Bueno, ¿cuál es esa sustitución de materiales que yo puedo ir haciendo? Cuáles son canales de distribución más sostenibles y más eficientes por medio de los cuales yo puedo hacer llegar esos productos y esos servicios al cliente. Eh, en fin, toda la ideación y la creatividad que se puede tener en torno a eso. Y por último, tenemos ya innovaciones muchísimo más profundas, ¿verdad? Modelos de negocios sostenibles. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la empresa FedEx en el 2008, esta gran empresa de correos. Eh, Ellos quisieron ampliar su línea de negocio eh, para distribuir de una mejor forma documentos. Entonces, lo que hicieron fue una alianza con una empresa sumamente grande a nivel de impresiones y todo esto, ¿verdad? Y básicamente en las diferentes ciudades donde la empresa tenía una sede, entonces FedEx se alió con ellos y los clientes podían fácilmente recoger documentos, imprimir, etcétera, en la sede más cercana de su ciudad. A nivel de Costa Rica tenemos, por ejemplo, Nutrivida, que es un spin-off o un proyecto eh, tangente que desarrolló FIFCO. Eh, Nutrivida es una serie de sopas y polvos nutritivos, ¿verdad? Que además de ser producidos y vendidos a muy bajo costo, también tienen una gran cantidad de nutrientes, minerales y específicamente fueron diseñados, ¿verdad? Para satisfacer las necesidades de nutrición de la población de Guanacaste. Sin embargo, el éxito ha sido tal que ahora se venden en todo el país, ¿verdad? Y no solamente eso, no solamente innovaron en el producto en sí, sino en la manera en cómo distribuyen ese producto. Porque a raíz de Nutrivida se creó también la red Manu. La red Manu es una red de mujeres que distribuyen Nutrivida, todos estos productos en
sus comunidades, que son casi siempre de zonas rurales. Entonces, no solamente hay un producto que está satisfaciendo directamente una necesidad social, sino que además en su distribución, en sus canales, se está haciendo de forma tal que se incluya la población base de la pirámide y se está mejorando las condiciones de vida de todas estas mujeres. Entonces, bueno, podemos ver y de conformidad con los diferentes comentarios que ustedes nos pusieron también al principio, innovar es no solamente atender una necesidad, sino que es también cualquier mejora, ¿verdad? Es cualquier innovación, no solamente incremental, pero también radical, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ser algo súper disruptivo para ser considerado innovador. Muchas veces cuando hacemos la introspección y estamos definiendo el problema que queremos mejorar, nos damos cuenta que era un pequeño cambio que hacía falta, un ajuste en el proceso, una nueva perspectiva, y eso puede cambiar completamente las cosas, no solo a nivel interno, sino también a nivel externo. Entonces, la innovación, desde ese punto de vista, puede suceder de manera incremental o también de manera radical perfectamente, como lo hemos visto con todos estos ejemplos. Voy a revisar brevemente el chat porque aquí vi que algunas personas me pusieron unos comentarios. Doña Carolina, yo me inscribí en el webinar desde ayer, pero no he recibido ningún correo. Ah, bueno, ok, perfecto. Sí, yo creo que con su correo lo que pasó es que se me devolvió, pero no hay ningún problema. Ahora a todos les vamos a mandar la presentación. Buenísimo. Seguimos entonces. Entonces, básicamente, innovación para la sostenibilidad, ¿verdad? De conformidad con todo lo que les he ido mencionando en esta charla, es en esos procesos de generación de ideas, en esos procesos de innovación, desarrollo, producción, comercialización de nuestros productos y nuestros servicios, tener en cuenta cuáles son los impactos económicos, cuáles son los impactos ambientales y también sociales que yo puedo tener. Eh, Muchas veces desde la innovación se consideran únicamente los impactos económicos y la rentabilidad económica y por supuesto que es esencial, ¿verdad? Por ejemplo, para cualquier proyecto de innovación siempre la recomendación es hay que destinar un 30% del presupuesto que originalmente pensábamos para imprevistos. ¿Verdad? Eso es una buena práctica a nivel de gestión de proyectos empresariales. ¿Por qué? Porque es algo con un gran nivel de riesgo, es algo completamente nuevo que estamos queriendo posicionar en el mercado y pueden suceder muchísimas cosas que no teníamos planeadas inicialmente, ¿verdad? No solamente significa contemplar todo eso, sino también contemplar cuál es ese valor social y ambiental que yo estoy dando con mis innovaciones. Entonces, en la gestión de proyectos, de portafolio, eh, a nivel de los diferentes proyectos que ustedes puedan tener en marcha en estos momentos, bueno, preguntémonos, ¿para cuántos de estos proyectos hemos considerado el área ambiental y el área social? ¿Para cuántos de estos proyectos hemos considerado que tal vez podrían estar destinados a resolver una necesidad ambiental o social en sí? ¿Verdad? Tal vez es un área completamente inexplorada en la compañía y tenemos bastantes oportunidades para generar productos y servicios en torno a una necesidad de este tipo, ¿verdad? Por eso también les dije antes que innovación pasa por cuestionarnos muy profundamente cuál es nuestro propósito como compañía y para qué realmente estamos en la faz de esta tierra, cuál es el valor que queremos crear hacia nuestras partes y probablemente nos vamos a dar cuenta que mucho de ese valor tiene que ver con aspectos sociales y también de ambiente. Bueno, innovación en la empresa. Ahora quería enseñarles un poco, ya que hablamos un poco sobre innovación para la sostenibilidad y ejemplos de cómo se puede ver esto en diferentes fases y a distintos niveles, ¿verdad? Queremos hablarles un poco de cómo se gestiona esto en la empresa. Lo que les voy a mostrar, por supuesto, es una muy, muy breve pincelada
De esto hay muchísimo, hay muchísima teoría, muchísima literatura, de las universidades más relevantes del mundo, metodologías que se han generado por medio de organismos internacionales, empresas que ya han querido democratizar más sus propios procesos de gestión de la innovación y de generación de ideas. Entonces, realmente eh, lo que vamos a ver ahorita es muy, muy breve, ¿verdad? Y también queremos mostrarles algunas herramientas que se utilizan en las organizaciones más grandes y más innovadoras del mundo, ¿verdad? Que son herramientas bastante sencillas, pero que mejoran sustancialmente las cosas. Obviamente también hay millones por ahí en libros, en guías, en páginas. Hay plataformas de recursos, hay muchísimos, ¿verdad? Pero les vamos a mostrar una breve selección de las que para nosotros son de las más útiles. Bueno, cuando hablamos de innovación en la empresa y de cómo se gestiona, como con cualquier otro tema, también con los temas relacionados a la responsabilidad social, siempre se recomienda generar una estrategia. Y este término, por supuesto, que no es nuevo para las empresas, ¿verdad? Sin embargo, ¿de qué se compone una estrategia de innovación como tal? Bueno, es una pirámide, como podemos ver en la filmina, y son tres los temas que se han visto a través de la práctica a través de la literatura también, que son los tres temas centrales. Primero que todo, es un tema de cultura y no es casualidad que esté en la pura base de la pirámide, ¿verdad? Es un tema de cultura porque la organización tiene que ir no solamente que ir gestionando la resistencia al cambio de las personas, porque esto va a pasar, por supuesto, siempre pasa, siempre sucede, sino que además tiene que ir procurando generar un proceso en el que la gestión de las ideas y la generación de las ideas sea por medio de equipos lo más interdisciplinarios posibles, ¿verdad? Y por eso dice ahí la palabra clave diversidad. Diversidad no solamente como la conocemos en sentido de género, ¿verdad? Sino también en sentido de profesión, de puesto, de jerarquía, en fin, diferentes áreas que puedan reunirse en un solo grupo, porque realmente ese va a ser el concepto de la creatividad a nivel empresarial. ¿Cómo se manifiesta la creatividad a nivel empresarial? No, no es a través de tener personas de las áreas creativas, ¿verdad? Por supuesto que sí, pero no solamente eso, sino de constituir equipos en torno a los diferentes retos que sean interdisciplinarios y sean lo suficientemente diversos, porque de la combinación de personas que yo utilice para trabajar en un proyecto o en un reto, también depende la diversidad y la creatividad de las ideas y las soluciones que se propongan. Porque si tenemos un reto sumamente urgente, sumamente latente y muy ambicioso, ¿verdad? Y tratamos de resolverlo entre las mismas tres o cuatro personas de siempre, probablemente lo que va a salir son las soluciones que siempre salen, ¿verdad? Aquí hay un dicho muy cierto y es que el que quiere resultados diferentes tiene que hacer cosas diferentes. Entonces, ahí hay una clave sumamente relevante, ¿verdad? Por otro lado, también pasa por instaurar en la empresa una cultura en la que las personas colaboradoras sientan que en cierta fase del proceso se les permite fallar, se les permite proponer ideas locas, proponer ideas tontas, sin miedo a que los van a juzgar. Esto es un tema muy fuerte de cultura porque también hay que fortalecer la parte de ser vulnerables y de reconocer las vulnerabilidades de las personas como una oportunidad, como diferencias que son valoradas, ¿verdad? Y que nos hacen constituir equipos creativos y equipos diversos que al fin y al cabo se van a manifestar en las ideas y en las formas en cómo hacemos las cosas. Y como sucede la innovación es que
En los estadios más tempranos de la gestión de las ideas es cuando tienen que salir más. Ahí no importa tanto la cantidad, perdón, la calidad, sino la cantidad. Tienen que salir muchísimas ideas y porque de alguna de esas ideas o de la combinación de algunas de esas ideas o de un par de ideas que salgan de ahí en combinación con ideas de otras partes, por ejemplo, entonces es que va a salir una solución realmente ganadora y que sea realmente empática con nuestro público meta. Entonces, ahí a nivel de cultura, a nivel de equipos, se tiene que permitir a las personas que se lancen al agua y que pueden hacerlo, ¿verdad? No que exista esa presión de que de inmediato tienen que generar una solución y no solamente una solución, sino la solución, porque la verdad es que la innovación no sucede así. Eso es otro mito. ¿Verdad? Eso es otro mito y es que las buenas ideas no surgen porque un buen día a alguien se le ocurrió y se le vino a la mente, sino que es un proceso de gestión de muchos meses, de muchos cambios, de muchos prototipos, de pruebas y entonces a través de todo esto se le tiene que permitir a la gente fallar, tiene que haber una cultura en la que se permita fallar. Por otro lado, estamos hablando también de la gestión. La gestión de la innovación, como les comenté también, está íntimamente relacionada con el concepto de la creatividad en la empresa, según lo que les dije ahora, ¿verdad? Ahora vamos a ver un par de herramientas que pueden estimular en gran medida la creatividad de las personas, pero estamos hablando, por ejemplo, de tener espacios formales, ya sea semanales o mensuales, para, por ejemplo, hacer reuniones de lluvia de ideas, por ejemplo, aunque de ahí no vaya a salir ninguna y no se vaya a, digamos, usar ninguna, solamente para que las personas agarren la práctica de estar generando ideas constantemente y muchas ideas, porque entre más ideas tenga, más ideas vamos a tener que eventualmente pueden ser ganadoras y pueden resultar favorables para nuestros propósitos. Entonces, bueno, por supuesto que la creatividad es una forma, ¿verdad? También el desarrollo sistemático de productos y servicios y ahí entran todos los procesos de mejora continua y de calidad, ¿verdad? Como les dije ahora, la innovación también puede ser incremental y todos estos procesos nos permiten de manera incremental introducir pequeñas mejoras a lo largo del tiempo que también significan una gran diferencia para nuestras personas consumidoras o para nuestros públicos metas. Y también aprendizaje de competidores. ¿En qué sentido les digo esto? Y es que muchas veces se ha tal vez satanizado un poco el copiar soluciones de otras empresas, ¿verdad? Pero la verdad es que esa es la manera principal en cómo ha sucedido la innovación, ¿verdad? Por supuesto que las buenas prácticas y las formas positivas que han tenido las empresas de enfrentar los diferentes retos, yo quiero ver eso, yo quiero copiar eso y en la medida de lo posible implementarlo en lo que se adapte, ¿verdad? Porque el aprendizaje no solamente de aciertos, sino también de desaciertos, es una gran parte en el camino de la innovación. Y por último, tenemos toda la parte de la organización de la innovación. Y es que como con cualquier otra área o con cualquier otro tema que se gestione a nivel empresarial, se recomienda que haya una estructura formal, ¿verdad? Por ejemplo, tener un comité o tener un área. Y eso sí, no me malentiendan, porque esto no significa que solamente este grupo de personas se van a dedicar a la innovación. Eso es otro mito, ¿verdad? Creo que siempre hemos tenido la idea de que las personas que se dedican a innovación en la empresa son este grupo de cuatro gatos que están en un cuarto y son como los científicos locos y todos estamos esperando el momento en que ellos saquen la novedad para luego ver cómo vamos y se vende. ¿Verdad? No, realmente la innovación debiera ser un proceso de todas las personas. Debiera ser un tema en el que todas las personas colaboradoras participan de alguna u otra forma. Y para eso, la empresa, pasamos al siguiente tema, tiene que tener un proceso de innovación como tal. ¿Verdad? Bueno, cuando alguien quiere proponer una nueva idea en mi empresa, ¿cuál es el proceso que se sigue?
Le dice a su persona supervisora inmediata o hay un buzón, por ejemplo, en el cual podemos meter nuestras ideas de acuerdo a un esquema de datos previos que tenemos que tener, por ejemplo, para qué sirve, en qué área se está dando y una breve descripción, por ejemplo. ¿Verdad? Algo no muy largo, pero que la gente pueda poner brevemente qué consiste esa idea. Bueno, ¿y eso qué? Y eso se lleva a un comité, cómo se evalúan todas las ideas, después de cuánto tiempo, cuál es el desarrollo que tienen para validarlos con el público meta antes de lanzarlo al mercado, ¿verdad? Como periodos de prueba, diferentes prototipos, etcétera. O sea, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo es que se pueden plantear nuevas ideas? Eh, a lo interno de nuestra organización, cómo se gestiona eso. Y por último, dentro de la organización de la innovación, también por supuesto estamos hablando de la gestión de un portafolio de proyectos. ¿Por qué les hablo sobre esto? Porque todos los productos y los servicios tienen un ciclo de vida en el mercado, ya sea un ciclo de vida de 2 meses, como con los productos navideños, por ejemplo, o ya sea un ciclo de vida de 30 años o de más, de décadas, por ejemplo, con las cámaras fotográficas este, este, eh, análogas, como las de antes. Todos los productos tienen un ciclo de vida. Y si yo no tengo en cuenta y no conozco cuál es ese ciclo de vida, no sé en qué momento de mi estrategia empresarial tengo que empezar a innovar y tengo que empezar a sacar nuevos productos o nuevos servicios y generar nuevas soluciones, porque resulta que ya ese ciclo de vida está pronto a acabarse. Entonces, retomando este ejemplo de la cámara, yo creo que Kodak no tenía claro ese ciclo de vida. Y yo creo que Kodak no tenía claro que la revolución digital planteaba una aceleración del término de ese ciclo de vida para la cámara análoga. Y es por eso que no supo hacer los procesos correspondientes, o sea, no supo generar la innovación a tiempo para dar respuesta a esa nueva ola de todo lo que sucedió, de las personas consumidoras, del mercado, en fin. Entonces, es sumamente importante y eso es un conocimiento que tal vez no todas las empresas han generado. ¿Cuál es el ciclo de vida de sus productos? ¿Cuál es el ciclo de vida de sus servicios? Según el entorno, según los desafíos del desarrollo, según las demandas de las personas consumidoras, cuáles son nuevos desafíos que ustedes ven que están entrando y por consiguiente, ¿verdad? Tengo que ir generando nuevas soluciones porque lo que sucede es que cuando todos mis productos o todos mis servicios alcanzan el fin de su ciclo de vida al mismo tiempo, yo no lo estoy teniendo en cuenta y no estoy generando soluciones a tiempo, es ahí donde yo me puedo hundir como empresa y muy probablemente quebrar, en fin, tener diferentes consecuencias a nivel de mercado que obviamente no queremos que sucedan. Entonces, por eso es que es tan importante llevar un portafolio de proyectos y realmente tener clara cuál es esa gestión, ¿verdad? En qué momentos necesito empezar a generar nuevas soluciones, cuáles son esas que vienen incipientes, cuáles son mis productos más bien estrella, los que están ahorita en boga, cuáles son mis productos que son, digamos, mis fuentes de facturación principales, ¿verdad? Pero que tal vez muy pronto pueden empezar a flaquear en su ciclo de vida, entonces tengo que empezar con nuevas, digamos, proyectos o ideas. Y bueno, para todo esto, para dar gestión a esta pirámide y poder comenzar a poner esto en práctica, obviamente que nuestro recurso clave va a ser la gente. Ahí hay muchísima literatura que básicamente lo que se está concentrando es en analizar un grupo de nuevas competencias. En el eje X de este gráfico que ven ahí, pueden ver el término de competencias de ejecución. Y es que gran parte de la gestión del talento humano, como ha venido sucediendo en las empresas hasta hace unos pocos años, es que se enfocaba en estas competencias. Organización, análisis, pensamiento crítico, trabajar bajo presión, liderazgo, ¿verdad? Estas son competencias de ejecución y ciertamente son muy, muy necesarias.
¿verdad? Sin embargo, también se está hablando de un nuevo grupo de competencias, que son las competencias de descubrimiento, que son estas 5 que vemos acá. Las competencias de asociar, de cuestionar, observar, competencias de networking y la competencia de experimentar. Entonces, como podemos ver, se trata de competencias muchísimo más holísticas, muchísimo más etéreas desde el punto de vista de gestión y de evaluación, si queremos ponerlo así, ¿verdad? Tal vez, bueno, ya se han ido generando herramientas para evaluar esto y este, en general se ha ido gestionando muchísimo, pero todavía no está claro y todavía las empresas tienen un gran reto, ¿verdad? En empezar a incluir estas competencias en sus perfiles de puesto, en sus programas de capacitación, en cómo quieren las empresas desarrollar a su gente, ¿verdad? Y estas competencias se han probado que son las esenciales y que potencian en gran medida los procesos de innovación, ¿verdad? Y o sea, por supuesto, si las vemos asociar, cuestionar, observar, eh, muchas de estas competencias requieren tiempo, ¿verdad? Y desde ese punto de vista es sumamente importante mencionarles que desde la gestión de la innovación tenemos que darle chance a la gente de que realmente pueda sentarse a pensar, pueda sentarse a idear, porque muchísimo del desafío que pasa en estos momentos de por qué las empresas no están pudiendo generar las capacidades de innovación que se necesitan para nuestra supervivencia como humanidad es que realmente eh, ha costado mucho vencer el paradigma de trabajo diario que tenemos, de que nos dedicamos a lo urgente y no a lo importante. Estamos en nuestro día a día, tenemos demasiadas cosas que hacer, en un corre-corre, ¿verdad? Y básicamente pasamos apagando incendios, como podríamos decir de manera popular, pero casi nunca tenemos tiempo realmente, bueno, voy a sentarme un par de horas con este programa, voy a desarmarlo, voy a cuestionarlo, voy a buscar referencias de cómo se ha trabajado este tema en otros lugares, en otras empresas, ¿verdad? Y desde el punto de vista de gestión, eso es fundamental. Como líderes empresariales no podemos pedirle a nuestras personas colaboradoras que estén gestionando ideas y que estén generando nuevas ideas si en el día a día no les estamos dando ese chance. Por ejemplo, Google eh, a todas las personas colaboradoras les exige que utilicen el 20% de su tiempo laboral, de su jornada laboral, en trabajar en algún proyecto de todos estos temas que les guste. Entonces la gente, además de trabajar en su día a día y además de tener las funciones de su puesto, 20% de su tiempo lo puede dedicar a buscar un proyecto de innovación que le guste, que le llame, que sea pertinente a su área o en el que piense la persona que puede hacer un gran aporte y entonces trabajar en eso. Y vemos acá en el gráfico que realmente no se trata de unas competencias o de otras, sino que hay que tener un buen balance entre las dos, porque de nada sirve tener un montón de ideas y cuestionamientos y observaciones si posteriormente no podemos llevarlas a la práctica. Entonces, también desde este punto de vista, es sumamente importante los perfiles de puesto que yo genero y cuáles son las habilidades que yo busco en la gente que va a llevar a cabo estos proyectos, que va a gestionar la innovación. Porque, por ejemplo, tienen que ser personas con características de resiliencia, de paciencia, de pensamiento bastante estratégico, ¿verdad? No son todas las personas, no son todos los perfiles organizacionales, ciertamente los que tienen las herramientas y las competencias para estar inmersos en proyectos de estos. Entonces, bueno, obviamente no tienen que decirles a sus personas colaboradoras que 20% del tiempo lo tienen que dedicar a esos proyectos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esa podría ser una buena práctica de decirles, bueno, un 5% una vez a la semana, una vez cada 15 días, usted puede realmente sentarse y sin la culpabilidad y sin el pesar de que tal vez está robándole tiempo a la compañía o robándose tiempo de trabajo por investigar y pensar, ¿verdad? No, es sumamente necesario.
Y bueno, para terminar ya con este webinar, wow, nos pasamos un montón. Queríamos enseñarles brevemente un par de herramientas, ¿verdad? Vamos a pasar rápido por esto, pero si tuvieran cualquier duda, cualquier consulta o quisieran más herramientas, con todo gusto me pueden mandar un correo y bueno, ahí tengo una base de muchísimas que les puedo pasar y que son sumamente útiles. Esta es una que nosotros utilizamos muchísimo, perdón, es el lienzo de modelo de negocios o el Business Model Canvas. Esta es una estrategia o una herramienta que ideó, como pueden ver acá abajo, un señor alemán de apellido Ostavalda hace ya unos años, tal vez unos 5 años. Y básicamente esta herramienta viene a sustituir en gran medida los famosos y mamotréticos planes de negocio. ¿Verdad? Muchas veces cuando estamos ideando una nueva compañía, un nuevo modelo de negocio, una nueva unidad de negocio dentro de una empresa que ya existe, ¿verdad? Nos dicen, bueno, queremos conocer un poco más sobre cómo se va a llevar a cabo, ¿verdad? Y nos piden un plan de negocio para saber precisamente cuáles son las ideas claves, cuál es la propuesta, cuál va a ser la relación con los clientes, por supuesto, cuál va a ser el costo y el rendimiento que me va a generar este proyecto, ¿verdad? Sin embargo, esos planes con el tiempo probaron ser bastante rígidos, bastante eh, no ágiles para efectos de lo que queríamos. Realmente lo que queríamos era una herramienta muchísimo más sencilla, muchísimo más eh, fácil de utilizar en grupo, ¿verdad? Porque además, y que además podemos ver de forma integral la relación entre los diferentes elementos de esa propuesta o de ese proyecto, porque además generando todo ese plan nos piden cosas sumamente específicas que tal vez a este momento de las cosas ni siquiera vamos a saber o no tenemos forma de saber. Entonces, esta es una herramienta que nos permite tener, por decirlo así, un plan de negocios en una sola página. Como podemos ver acá, nos pide especificar cuál es nuestra propuesta de valor, cuál va a ser la relación con nuestros clientes, cuáles son los canales, ¿verdad? O sea, cuáles son esas formas en las que yo voy a hacer llegar este producto o este servicio o esta idea a el público meta. Por supuesto, cuál es ese segmento de clientes a los cuales yo quiero alcanzar, actividades clave, recursos clave, socios clave que necesito, no solamente internos, pero también externos, estructura de costos, qué es lo que yo necesito para llevar esta idea a la realidad y cuál va a ser el rendimiento de esa idea o de ese proyecto. Entonces, básicamente, si vemos esta herramienta a nivel integral, nos permite, por ejemplo, imprimirla en grande, colocar notas post-it en los diferentes cajones y, por decirlo así, pivotear entre diferentes soluciones, diferentes posibilidades. Si muevo esta nota para acá y la cambio de lugar, cómo se ve la idea de forma general. Y además también una vez que ya lo tengo bien individualizado, cada cajoncito y bien claro, me permite de una forma muchísimo más concisa y muchísimo más clara explicarle, por ejemplo, a mi jefe o a mi gerente cuál es la idea o cuál es este proyecto que yo estoy teniendo y cuáles son las ventajas para nuestra compañía. ¿Verdad? Entonces, básicamente quería ampliar un poco más en esta herramienta. Como pueden ver, el lado derecho de la herramienta está enfocado a la oferta de valor propiamente, ¿verdad? O sea, mis clientes, cuál es ese producto o servicio, cómo yo me relaciono con ellos, cómo se los hago llegar y a cambio de eso, qué es lo que yo recibo. Por el contrario, el lado izquierdo está más enfocado a la gestión interna que yo tengo que hacer para esa idea. Entonces, esta filmina nada más se las quería poner brevemente para que podamos ver de manera más clara de qué se compone la herramienta. Voy a pasar bastante rápido por las siguientes filminas, pero en la presentación lo van a tener y se van a poder sentar y verlo con mucho mayor detalle, ¿verdad? Pero es cada uno de esos cajoncitos, preguntas generadoras
y ideas, ¿verdad? Que me permiten saber un poco mejor qué es lo que yo tengo que pensar o qué es lo que yo tengo que cuestionar al momento que estoy pensando en esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hacer el segmento de clientes, propuesta de valor, entonces, bueno, ahí vienen ejemplos y ejemplos de cuáles pueden ser niveles a los cuales se da una propuesta de valor. Como les decía, no es solamente un producto o un servicio, puede ser accesibilidad, reducción de costos, reducción de riesgos, un asunto de marca, un asunto de precio, por supuesto, un asunto de desempeño. O sea, esto puede tener muchísimas formas a muchísimos niveles. Y además ahí las preguntas que nos ayudan a pensar un poquito, ¿verdad? Y eso pues con todos los segmentos, con todos los cajoncitos de los cuales se compone la herramienta. Esta yo creo que es de las más utilizadas en las empresas en este momento para pivotear ideas, para analizar riesgos, ¿verdad? Aquí les tengo nada más un breve ejemplo de cómo sería, por ejemplo, el Canvas para la empresa Skype, que todos y todas conocemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la propuesta de valor se trata de que, bueno, ya no tenemos que usar un teléfono fijo como antes, sino que ahora por medio de cualquier aparato que tenga internet yo me puedo conectar y hablar con las personas, ¿verdad? Puedo hacer video, puedo movilizarme mientras hablo con las personas y no tengo que estar necesariamente pegada a la pared, ¿verdad? ¿Cuál es ahí, por ejemplo, la relación que yo tengo con mis clientes? Bueno, a partir de cierto nivel de servicios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sabemos que tenemos que pagar. Si queremos tener una llamada, entonces es gratis, pero si no podemos también pagar para llamar, por ejemplo, a teléfonos fijos o por medio de una suscripción. Eh, cómo se compone los recursos, las actividades, en fin, ¿verdad? Aquí pueden verlo muchísimo más en detalle y de esto pueden buscar Canvas y hay muchísimas organizaciones que tienen publicado su Canvas y no solamente eso, sino que se han inventado su propio Canvas. Entonces, por ejemplo, según el proceso de innovación eh, de Florex, se me ocurre, que es la que está aquí presente y es la primera que se me viene a la mente, según el proceso de innovación de Florex, bueno, ¿cómo podría ser un canvas para Florex? ¿Cómo se ven todos esos cajoncitos? ¿Cuáles son las cosas en las que cualquier persona en Florex que quiera proponer una idea, que quiera proponer algo nuevo sobre cómo trabajar diferente y agregando más valor a nuestras partes, tiene que considerar? Entonces también muchísimas empresas han generado sus propios canvas y sus propias metodologías de innovación y eso es algo que también es una gran oportunidad. Esta es otra también súper buena, que es el mapa de valor, ¿verdad? Esta es una herramienta que nos permite ser muy empáticos con nuestro segmento de clientes. ¿Por qué? Porque nos permite ponernos en el zapato y decir, bueno, cuáles son desde el punto de vista del cliente o del consumidor final o el segmento que yo esté eligiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son los creadores de beneficios? O sea, ¿qué es lo que necesita esta persona? ¿Verdad? Si yo tengo esto, ¿es un beneficio o no? Por otro lado, aliviadores de molestias, ¿verdad? Y es muy distinto que lo pasado. ¿Por qué? Porque aliviadores de molestias, ese es el desempeño básico que cualquier producto o cualquier servicio debería tener, ¿verdad? En cierta medida, cualquier innovación debiera tratar de solucionar un problema, solucionar una necesidad, solucionar un desafío, ¿verdad? Entonces, esos aliviadores de molestias, esos criterios se van a convertir eventualmente en mis criterios de calidad, por ejemplo, o de ese desempeño básico que tiene que tener mi producto. Los creadores de beneficios, por el contrario, es ese valor extra, esa milla extra que yo puedo dar. Y bueno, eso compararlo contra las características del producto. Los mapas mentales también son súper buenos para estimular la creatividad en las personas, ¿verdad? Los mapas mentales, bueno, por ejemplo, nos reunimos con un grupo de gente, todos ponemos en post-its en torno a un tema todo lo que podemos pensar en torno a eso, prácticas políticas, documentos, guías, contactos, organizaciones que nos puedan colaborar, o sea, todo lo que pensemos en torno a ese tema lo ponemos.
Y luego los post-its que tenemos todos, intentamos establecer relaciones entre ellos. Y vamos a ir viendo que el tema se compone de varios subtemas. Vamos a poder ir catalogándolos en varios subtemas. Entonces, por ejemplo, con el mapa mental nos podemos dar cuenta si meternos en uno de esos subtemas, por ejemplo, si lo vemos súper grande y no tenemos capacidad de gestión en ese momento para innovar en un tema tan grande y tan complejo, entonces probablemente estratégicamente decimos mejor esto a un mediano plazo, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos un subtema que perfectamente lo vemos factible en el que nosotros podamos entrar ahí y hacer una diferencia, entonces podemos decir, bueno, con esto sí podemos ir, ¿verdad? El mapa mental se convierte en ese sentido una herramienta para controlar el alcance de los proyectos, que es una de las razones por las cuales más fracasan los proyectos de innovación, que es porque no sabemos bien en qué queremos innovar para comenzar, intentamos cubrir una gran meta, un gran, sí, meta, en ese sentido, un gran reto, eh, y pues tal vez terminamos como por no hacer nada de manera sustancial, ¿verdad? Y como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, entonces es necesario enfocarnos. El mapa mental sirve mucho para eso. Y este es otro diagrama que probablemente tal vez algunos lo han visto, es el de Ishikawa, o como le dicen muchos del pez, ¿verdad? Por la forma que tiene ahí. Y esta herramienta se utiliza muchísimo para procesos de calidad, más que todo. Sin embargo, perfectamente puede utilizarse para cualquier otro proceso. Y básicamente nos ayuda muchísimo a analizar las causas y los efectos de un problema. ¿Verdad? Cuando sucedió un problema, cuando sucedió un desafío, entonces, bueno, ¿cuáles fueron las causales que contribuyeron a eso? Entonces, puede haber, por ejemplo, causas macro y cada una de esas causas macro está compuesta de diferentes subcausas. Entonces, esto nos permite analizar en mayor medida los problemas y cómo, eh, y cómo solucionarlos. También nos permite controlar el alcance. Entonces, ven, por ejemplo, ahí hay un ejemplo de una aplicación. Esto también lo pueden poner, por ejemplo, por área. Entonces, qué sé yo, el área, si hubo, por ejemplo, un problema macro a nivel empresarial, entonces, por ejemplo, ponemos acá, bueno, desde el área de finanzas, desde el área de recursos humanos, desde el área de operaciones, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los diferentes factores que contribuyeron a que se generara ese problema? Y esta herramienta es muy útil para eso. Y por último, quería enseñarles estas nuevas tendencias que están pasando. Eh, Tal vez muchos y muchas de ustedes por ahí han oído hablar de design thinking y empatía y todas estas metodologías, ¿verdad? Creo que no quise comenzar por ahí porque realmente no quiero que la innovación la tengamos como design thinking o que pensemos que innovación es hacer design thinking, ¿verdad? Porque no es así. Realmente el design thinking es solamente una de las muchas herramientas y metodologías que hay, ¿verdad? Y también ha sido una forma, eh, por decirlo más sexy, si me permiten la expresión, de democratizar y de hacer llegar todos estos contenidos y todas estas herramientas a las personas más comunes, a las personas que no necesariamente están ahí trabajando en los laboratorios de investigación y de desarrollo, ¿verdad? Sino que en el intento de, como les contaba antes, que no solamente sea esa área, sino que sean todas las personas las que innovemos y nos empoderemos en ese sentido, entonces se ha hecho este esfuerzo de comunicación, de divulgación de metodologías que básicamente lo que contribuyen es que podamos ser muchísimo más empáticos con nuestras personas, no solamente consumidoras, pero cualquier segmento interno o externo para el cual estemos diseñando una solución, ¿verdad? Y cuando decimos empático, no solo nos referimos eh, no a venderles ese producto o ese servicio de una manera amigable para ellos, sino de idear un producto o un servicio que les esté resolviendo una necesidad para empezar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en la medida que yo sea empático y yo pueda recoger esa información de parte de mi segmento previamente, voy a poder no solamente generar una solución muchísimo más adaptada a ese segmento, sino que me voy a asegurar que va a haber un público ahí listo para comprar mi producto o mi servicio a la hora que yo lo lance. Y bueno, estas
Y no solamente eso, sino que también es una metodología que nos permite pivotear, nos permite prototipar y devolvernos sobre la propuesta muchas veces, porque lo que queremos es fallar pequeño, ¿verdad? Fallar temprano y fallar pequeño. Mejor darnos cuenta de todos los cambios que teníamos que hacer y de todas las pruebas que teníamos que generar antes, que una vez que ya está en el mercado, que ya hicimos una producción gigantesca, que ya tenemos que ver cómo, por ejemplo, hacer un recall o un rellamado de los productos o servicios del mercado, ¿verdad? Entonces, esta metodología, la verdad es que ha probado ser bastante útil para eso. Sobre esta metodología hay constantemente talleres por todo lado, cursos, ahora hay programas de certificación para convertirse en implementador de la metodología a nivel empresarial, por ejemplo. Entonces, bueno, quería nada más dejárselos por ahí. Hay muchísimo, ¿verdad? Y pues nada, de mi parte ese era el contenido. Nos pasamos un poquito, como pueden ver, estábamos para 40 minutos, pero bueno, así pasa a veces. Espero más bien no haberles generado ningún inconveniente a nivel de tiempo. Entonces, bueno, tal vez alguna persona tenga una consulta o un comentario que quiera comunicar, ya sea de forma escrita o de forma oral por medio de la plataforma. Si quieren hablar, entonces me lo dicen y les activo el micrófono. Si no, perfectamente puede ser a través del chat. Y bueno, como les dije, esto va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web. Y van a poder también tener la presentación. Entonces, cuando quieran retomar el contenido, ver el webinar de nuevo, ahí va a estar. Me dio mucho gusto compartir con todos y todas ustedes. Espero que les haya servido el contenido y que les haya gustado. Eh, y bueno, este es un tema de verdad relevante para nosotros y que estamos queriendo que las empresas entren a trabajar. Eh, a mí particularmente, como les digo, de forma personal me fascina, entonces ahí estamos para cualquier consulta. Con mucho gusto a todos y todas, me alegro bastante que les haya sido de provecho, que les haya parecido interesante. Ah, claro, con mucho gusto aquí les voy a poner mis datos. Ahí les dejé mis datos en caso de que quieran mandarme algún correo o mandarme algún mensajito. Y bueno, muchísimas gracias. Si nadie más tiene entonces ningún comentario o ninguna consulta, vamos a cerrar este webinar. Y muchísimas gracias a todos y todas por su presencia y por su atención. Y muy buenas tardes.